Ok, el día de hoy vamos a estar resolviendo el problema 2 de la competencia iberoamericana de informática del 2021. Entonces, primero que nada, vamos a leer el problema atentamente para ver de qué se trata. Bien, el problema dice lo siguiente, básicamente lo voy a resumir como que tenemos que contar la cantidad de pares IJ tal que cumplan esta propiedad de aquí. La propiedad nos dice que el máximo común divisor lo vamos a abreviar como GCD de I con N multiplicado con el máximo común divisor de J con N sea igual al máximo común divisor al GCD de I multiplicado con J con respecto a N. El problema nos dice que habrán T casos de prueba donde T va a ser pasado por la entrada y obviamente en cada línea nos van a dar un entero n para el cual nosotros debemos imprimir la respuesta. ¿Ya? ¿Qué más? Simplemente nos piden contar los pares IJ tal que J sea mayor o igual a I y estos dos sean menor o igual a N y vemos las subtareas. Ok, entonces lo primero que notamos es que la subtarea 1 realmente son valores de N y T muy pequeños. Luego vemos que la subtarea 2 nos da un caso especial en el que el divisor más pequeño de n es mayor que 100. La subtarea 3 nos pide resolver el problema para potencias de primos. Y luego las subtareas 4 y 5 son un poco más generales. Bien, entonces con esto en mente vamos a ver la primera idea que se nos ocurre, que es cómo resolver el problema para la primera subtarea, que simplemente es resolver usando como se conoce como fuerza bruta. Bueno, primero quiero hacer ciertas menciones, ciertas aclaraciones. Lo primero es que hay que darse cuenta que el problema habla del GCD, o sea, del máximo común divisor. Y esto implica que el problema va a tocar temas de teoría de números. Y este tipo de problemas muestran lo importante que es tener bases sólidas en conceptos de matemáticas discretas. Entonces, el día de hoy yo voy a explicar cómo yo personalmente afronté el problema cuando lo intenté. Creo que mi forma de resolver el problema me hubiese llevado, si hubiese pensado un poco más y con las mismas ideas, me hubiese llevado a resolver hasta la subtarea 4. Es importante mencionar que resolver la subtarea 5 es bastante complicado con la forma que yo afronté el problema. Y también se vio reflejado en que ninguno de los estudiantes durante el concurso obtuvo los 100 puntos en este problema, si mal no me equivoco. Me parece que eso fue explicado por el creador del problema y los organizadores del concurso durante la prueba y en el video que se ve aquí en el link, donde hay una explicación del problema también. En realidad, la última subtarea no es difícil de entender una vez se explica las ideas, pero dado cómo se encara el problema y las ideas que se usan y la forma en que se encara el problema, resulta realmente que no es tan intuitiva. Bueno, al final igual voy a hacer mención de la solución de la subtarea 5, pero no enseñaré una implementación, sino que si ustedes desean pueden implementarla en su tiempo libre. Bien, primero intentamos resolver el problema de la forma más simple posible, ¿no? La forma de resolver el problema es iterar simplemente sobre todos los pares I, J, simplemente contando los que cumplen la condición y calculando el GCD para cada uno de los pares con respecto a n y al producto. Entonces el GCD existe una función en numeric, en la librería numeric, o podemos hacer nuestra propia implementación. Para hacer nuestra propia implementación, para hallar el máximo común divisor, la implementación obvia es iterar sobre todos los números menores a n, viendo los divisores y los divisores comunes y devolviendo el mayor divisor común, obviamente, ¿no? Simplemente implementando la división. Hay una forma más eficiente que es con el algoritmo de Euclides,
o usando la función GCD de numeric. Ok, esta solución la hacemos para cada caso de n, por lo que repetimos t veces, y ya que iteramos sobre todos los pares IJ, esto lleva tiempo n cuadrado, ¿verdad? Ahora, para calcular el GCD, dependiendo de la complejidad, tenemos de complejidad log n o n. Por lo tanto, la complejidad total va a ser n cuadrado log n o n cúbico, dependiendo del GCD. Bien, vamos a ver rápidamente la implementación de la solución 1. El código: simplemente leemos el valor de t, iteramos para todos los casos, leemos el valor de n y hacemos un doble loop, un doble for loop, un bucle donde estamos iterando sobre todas las parejas IJ. Tenemos un conteo aquí y si cumplen la propiedad simplemente acumulamos y regresamos el valor. Muy bien, es bastante simple esta solución y es la solución que obtiene 5 puntos. Ok, obviamente esto no es suficiente para resolver las demás subtareas, entonces queremos optimizar de cierta forma el cómputo de los GCDs y de las iteraciones sobre todos los pares. Es decir, como el GCD de I de n con el GCD de J, n en realidad son los mismos valores siendo repetidos, nos gustaría tenerlos guardados de cierta forma. Además, los valores del GCD de I con n se van a repetir varias veces, como vamos a ver en el ejemplo. Se repiten para varios valores de I. Entonces no va a ser necesario computar el GCD repetitivamente. Entonces, si pudiésemos enfocar solamente en los valores de I para los cuales los GCD son los mismos, entonces debería haber una forma de contar las parejas I, J indirectamente, iterando sobre la cantidad de valores y multiplicando los valores que tengan GCD I, n iguales. Vamos a ver un ejemplo para enseñarles más o menos a qué me refiero. Vamos a resolver el problema para ciertos casos pequeños y para ver realmente de qué es lo que estamos hablando aquí. Bien. Vamos a enfocarnos en el caso, vamos a enfocarnos en el caso n igual 4, porque es un caso pequeño, pero no tan pequeño. Ok, entonces vamos a computar todo. El GCD de los valores de I hasta n. Tenemos 2, 3 es coprimo con 4 y 4 es coprimo con, 4 con 4 es divisor 4. Bien, entonces los GCDs son 1, 2 y 4. Esto tiene sentido porque el GCD tiene que ser necesariamente un divisor, entonces los valores posibles del GCD son los divisores de n. Y queremos ver, contar cuántos valores de I tienen cada GCD. Entonces aquí el GCD 1 son 2, GCD de 2 son 1 y GCD de 4 son 1. ¿Cuáles son esos valores? Son 1 y 3, vamos a ponerlos así. Aquí son solamente 2 y aquí son solamente 4. Ya. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente estamos agrupando los valores que tienen igual GCD con respecto a n, los valores I menores o iguales a n que tienen igual GCD con n. Y los estamos contando. Ok, ahora vamos a ver los casos de los conteos. Va a ser un poquito extenso, pero esto realmente nos va a ayudar a resolver el problema para las otras subtareas. Bien. Ok,
¿qué casos tenemos? El primer caso es cuando GCD de I4 es igual a 1. ¿Ya? Aquí vamos a tener tres subcasos. Aquí vamos a tener los subcasos de GCD J,4 igual a 1. ¿Qué va a suceder en este caso? El producto, lo voy a escribir. Vamos a hacer toda la resolución para entenderlo. En este caso el producto obviamente es 1. Y los valores que cumplen en este caso son 1 y 3. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Vamos a enfocarnos ahora en el GCD de I, J. Entonces, si I y J son 1, el GCD de 1 por 1 con 4 es 1. Vamos a hacer los casos más abajo. El GCD de 1 por 3 es 1. Lo que quiero decir aquí es que este cumple la condición. GCD el último par que nos falta es el GCD de 3 por 3 por 4, que sigue siendo 1, por lo tanto cumple también. Entonces este caso nos aporta 3 parejas. 3 parejas I, J. Bien, ok, vamos a mover un poco más abajo esto para poder continuar. A ver, ok, ahí, ya. ¿Cuál es el siguiente caso? El siguiente subcaso es cuando GCD de J,4 es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El producto de los GCDs, ya que estamos considerando el caso cuando el GCD de I,4 es 1, el producto en este caso va a ser 2. Ahora, ¿cuáles son los valores para los cuales el GCD de J,4 es 2? Simplemente solo hay uno, como vimos arriba, que es el caso 2. Ok, entonces, como solo hay un caso, tenemos dos posibles casos, que es el GCD de 1 por 2,4, eso es igual a 2, y el GCD de 3 por 2,4 es igual a 2. Ok, entonces sí cumplen. Para repetir qué es lo que estamos haciendo, estamos iterando sobre las parejas IJ en base a los valores del GCD que tienen. Entonces el primer caso que estamos considerando es cuando GCD de I,4 es 1, para los cuales los valores son 1 y 3, y estamos viendo todos los posibles valores de GCD J,4. Entonces vemos que sí cumplen los valores de 1 y 2. Entonces aquí esto nos da dos parejas. Bien, vamos a ver. Vamos a bajar un poquito más. Ok, vamos a ver el otro subcaso para este de aquí. El último subcaso para el caso de GCD I,4 igual 1 es GCD de J,4 igual 4. Entonces el producto nos va a dar 4 en ese caso.
porque tenemos 1 y 4, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuál es el único caso aquí? El único caso aquí es 4 y tenemos dos parejas, GCD de 1 por 4,4 igual 4 y GCD de 3 por 4,4 igual 4, y ambas cumplen. Entonces, dos parejas. Ok, entonces ya tenemos el primer subcaso, que es cuando el GCD de I,4 es igual a 1. Tuvimos un total de, ¿cuántas parejas? Tuvimos un total de 3 más 2 más 2, igual a 7 parejas. Ok, vamos a ver entonces el caso de GCD I,4 igual 2. Ya, de aquí en adelante ya son menos casos, entonces se va a hacer menos extenso. Entonces voy a borrar toda esta resolución para ver los otros casos. En este caso de GCD I,4 igual 2 solo tenemos el valor de 2 y ya no tenemos que iterar sobre el valor de 1 para el GCD de IJ porque eso ya fue considerado. Entonces, a ver, un momento. Bien, entonces, ¿cuáles son los valores posibles? GCD de J,4 es igual a 2, ya que ya consideramos el caso que sea igual a 1 en el subcaso anterior. Entonces, en este caso, GCD de I,4 por GCD de J,4 es igual a 4. Y aquí solo tenemos dos valores. ¿Ya? En este caso sería GCD de 2 por 2,4 igual a 4 y cumple. Entonces aquí esto tiene una pareja. ¿Ya? Y vamos a ver GCD de J,4 igual a 4. Entonces el producto aquí nos da, ya voy a obviar esta parte, nos da 4 por 2, nos da 8. Y en este caso son GCD de 2 por 4 con 4 es igual a 4. Entonces en este caso no cumple. ¿Ya? Porque aquí estamos considerando el caso 2,4. O sea, I igual 2, J,4. Eso no cumple. Bien. Por último, vamos a ver el último subcaso, que es el caso GCD de 4,4, perdón, I,4 igual 4, para el cual el valor de I solo puede ser igual a 4. Los casos para el GCD de J,4 ya fueron considerados para 1 y 2. Solo tenemos un subcaso, que es cuando el GCD de J,4 es 4. Entonces el producto aquí nos da 16 y el producto 4 por 4, el GCD de 4 por 4,4 nos da 4, por lo tanto no son iguales. Entonces este nos dio 0 parejas, este nos dio una pareja, para dar un total de 8 parejas. Ok, muy bien. Entonces, en base a este ejemplo, vamos a sacar varias conclusiones. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuáles son las observaciones que sacamos con respecto a los ejemplos? Primero que nada, es que el GCD de
i,n siempre es un divisor de n, por definición, obviamente. Lo otro es que esos valores de GCD de i,n toman todos los valores de los divisores, es decir, no nos saltamos ninguno. Esto es fácil de ver porque i toma todos los valores de 1 hasta n, entonces tiene que tomar el valor de cada divisor al menos una vez. Entonces la idea es que podemos armar un mapa, que fue más o menos lo que hicimos, contando los valores y tal que tengan los GCD iguales, que fue lo que hicimos. ¿Ya? Otra cosa es que el GCD de i por j con n cumple lo mismo, es decir, va a tomar todos los valores de los divisores de n, entonces podríamos hacer algo similar. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver otra cosa del ejemplo para hacerlo un poco más evidente, el siguiente paso que nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es algo que nos damos cuenta de este ejemplo? Es que, por ejemplo, en el caso de que no cumplieron, ¿por qué 8 y 16, que eran los productos, no cumplieron? Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a escribir exactamente a lo que nos referimos. En este caso nos dio 8 y no cumplió. Ninguna pareja cumplió. ¿Ya? ¿Por qué no cumplió? Bueno, es fácil de ver, ¿no? Para que estas dos cantidades sean iguales, si aquí tenemos 8 y aquí tenemos un GCD con respecto a n, este valor de 8 tiene que ser un divisor, sí o sí, para que sea, por lo menos sea el GCD. Y si tenemos un valor mayor, no puede ser igual a un divisor, si tenemos un valor mayor a n. Lo mismo ocurre aquí con este 16 de aquí. Este 16 no puede ser igual al GCD con respecto a n, porque por la misma razón, de hecho ninguna pareja cumpliría. Entonces una cosa que podemos ver es que ningún producto que no sea un divisor de n va a cumplir. ¿Y qué es lo otro que vemos? Bueno, aquí borré los ejemplos anteriores, pero sí tenemos uno. Que en este caso el producto nos dio un divisor de n. En este caso n igual a 4, entonces 4 sí es un divisor de 4. Y la pareja cumplió. En los ejemplos anteriores pueden observar que en el caso de que esa cantidad del producto nos da un divisor de n, todas las parejas cumplían, todas. ¿Ya? Por lo tanto, esto ya nos da a pensar que si el producto es un divisor de n, se podemos contar todas las parejas. Y si el producto no es un divisor de n, entonces podemos descartar todas las parejas. Entonces vamos a formalizar esto un poquito más. Bien. Lo que les decía, ¿cuál es la observación? La primera es que si el producto no es un divisor de n, entonces no puede ser igual al GCD de i por j con n, porque tiene que ser un divisor. Y lo otro es que en todos los casos en los cuales las parejas cumplían, el producto del lado izquierdo siempre era divisor de n. Perdón, sí, ambos eran divisores de n, obviamente. Entonces aquí nos sacamos la siguiente hipótesis, que es que la propiedad del problema se cumple si y solo si el lado izquierdo, el producto de los dos máximo común divisor, es un divisor de n. Ok, de hecho, cuando yo resolví el problema, tomé esto por sentado, es decir, resolví el ejemplo y pensé que eso siempre se cumplía y no me lo demostré. Sin embargo, yo creo que sí es importante que uno se convenza de que eso es cierto antes de seguir continuando. No lo voy a demostrar, pero si ustedes tienen tiempo pueden demostrarlo utilizando conceptos de teoría de números. ¿Ya? Entonces con esto en mente, con esta propiedad, nos lleva naturalmente a la siguiente solución.
Si nosotros podemos guardar en un mapa los valores del GCD con los conteos, entonces podemos usar este mapa para armar las parejas indirectamente. El mapa se lo puede armar iterando sobre todos los enteros menores a n y calculando el GCD. Calcular el GCD e insertar en el mapa toma tiempo log n, por lo que total armar el mapa toma tiempo n log n. Ok, una vez tenemos armado el mapa, podemos iterar sobre todos los pares de divisores en el mapa, ya, con sus conteos. Entonces, debido a la propiedad anterior, a ese teorema, no es teorema, pero esa propiedad anterior de cuándo se cumple el problema, lo único que tenemos que determinar es que el producto de las entradas de los mapas sea un divisor de n, ¿ya? Y este chequeo se puede hacer en tiempo constante utilizando el operador módulo en base a n. Entonces, si se cumple, ya sabemos que todos los valores i, j cumplen. Y como tenemos los conteos, podemos utilizar los conteos, multiplicarlos de cierta forma para hallar todos los números de parejas. Y aquí tenemos dos casos, ¿ya? Si son iguales los GCDs, es decir, tienen los mismos conteos, hay C por C más 1 sobre 2 pares, ¿ya? Y si no son iguales, simplemente hay C sub i multiplicado por C sub j posibles parejas, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de a lo que nos referimos. Para n igual 5, no es tan largo, para ver exactamente a qué es lo que nos referimos resolviendo para este tipo de solución. Ok, vamos a ver para n igual 5. Vamos a borrar esto. Para n igual 5, el hecho de que sea primo nos ayuda bastante. Bien. Ok. Vamos a ver n igual 5. Ok. Para n igual 5 solo tenemos dos valores de los posibles GCDs. Y los conteos, es decir, aquí estamos armando el mapa. Se vería así el mapa. Ya, 4 valores para el GCD, porque aquí están los valores de 1, 2, 3 y 4. Y únicamente el valor de 5 para el valor del conteo de 1. Ok, entonces vamos a ver los casos. Vamos a hacerla como que estamos iterando sobre todos los valores del GCD. Solo son dos, así que no va a ser mucho. Tenemos el primer caso, que es cuando el GCD de i con 5 es 1. Aquí tenemos un subcaso, que es cuando igualmente el GCD de j, 5 es 1. El producto entonces va a ser 1. Vamos a escribir todo para hacerlo más claro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí cuáles son los valores a que tenemos que iterar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son los valores posibles de i de j. Aquí todas las parejas cumplen. ¿Por qué? Porque el producto es un divisor de 5. Este término significa divide. Por lo tanto, todas las parejas cumplen. ¿Cómo armamos todas las parejas entre los conjuntos de 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4? En total hay, bien, las parejas para las cuales las parejas i, j, tal que i menor o igual a j, son, tenemos 4 posibilidades para la primera,
y 3 para la segunda, ya que están ordenadas, los dividimos para 2 para no sobrecontar, y las parejas i, j, tal que i igual a j, ya que hay que considerar este caso, perdón, aquí es n, son 4. Entonces en total hay 10 parejas. ¿Ya? ¿Cuál es el otro subcaso aquí? El otro subcaso es cuando GCD de j, 5 es igual a 5. En este caso, ok, vamos a hacer así. Ya. En este caso de GCD j, 5 solo hay uno. ¿Ok? Entonces, el producto va a ser, vamos a hacer toda esta parte para hacerlo más claro. El producto va a ser 5. De este lado tenemos los valores posibles de i, 1, 2, 3, 4, y del otro lado solo tenemos el valor de 5. Bien, en este caso, ¿cómo armamos las parejas? Simplemente multiplicamos las cantidades. Para armar parejas, en este caso hay 4 y en este caso solo hay 1, entonces aquí hay 4 parejas. Ok, de hecho, esto ya son todas las parejas del problema. ¿Por qué? Porque el caso 2, donde GCD de i es igual a 5, no hay parejas, porque el caso 1,5 ya se consideró, así que nos queda el caso 5,5, y ese caso no es, porque no cumple, porque 5 por 5 es 25 y no es un divisor, entonces no aporta ninguna pareja. Ok, espero se haya entendido este ejemplo de cómo contamos las parejas cuando el lado izquierdo de la ecuación, cuando este producto es un divisor de n. ¿Ya? Ok, entonces continuamos. Al final simplemente acumulamos todas las parejas con un conteo. Ok. Vamos a ver una solución. Vamos a ver el código de una solución, donde se ve que primero creamos un mapa de los conteos y simplemente iteramos sobre todos los valores menores o iguales a n y guardamos el GCD. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra solución? Vamos a iterar doblemente sobre todos los valores del mapa. Si es que imponemos un orden, entonces si encontramos, solo iteramos sobre las cantidades que sean la primera menor o igual a la segunda para no contar dos veces. El resultado es el producto de los dos SDs y aquí chequeamos si el resultado es un divisor de n. Si es un divisor de n, todas las parejas cumplen, y si no es un divisor de n, no cumple ninguna pareja, que es lo que ya vimos. Si son iguales, tenemos el caso de que es n por n más 1 sobre 2, el número de parejas, y si no son iguales, simplemente se multiplican las cantidades. Este second es la cantidad, los conteos de los SDs del mapa. ¿Ok? Entonces esto va a ser, este es un buen punto para empezar, para resolver el problema de aquí en adelante. Bien, vamos a continuar. Vamos a analizar la complejidad de esta parte, ya que iteramos sobre todos los divisores, porque los valores del GCD son los divisores. Eso es d de n al cuadrado, sobre todas las parejas. D de n, el número de divisores es menor o igual a la raíz de n, o 2 veces la raíz de n, por lo que en complejidad nos puede dar complejidad lineal. Ya, esto no es exacto, de hecho hay mejores cotas, pero es como que en el peor de los casos.
Entonces en total tenemos t de n log n, t por n log n, ¿ya? Lamentablemente esta solución así específica no es suficiente para resolver las subtareas, de hecho solo resuelve la subtarea 1. Sin embargo, ya contiene una estructura de solución prometedora, de hecho lo que sigue ya es solo optimizaciones. Entonces vamos a enfocarnos en la subtarea 3, ¿ya? ¿Qué tiene de particular el caso de los números primos? De las potencias de primos, perdón. Entonces vamos a ver un ejemplo en la pizarra bastante interesante y que no nos va a llevar mucho tiempo. La idea va a ser la misma, vamos a armar el mapa de los GCDs con los conteos de los valores que tienen igual GCD, pero lo vamos a hacer solo para las potencias de primos. Por lo tanto, vamos a intentar ver algún patrón. Entonces vamos a considerar el caso de n igual 125, que es 5 al cubo. Ok. Vamos a... Entonces, los valores del GCD son todos los divisores de 125, ¿verdad? Son 1, 25, 5, 25, 125. Entonces, estos son los GCDs. ¿Y cuáles son los conteos? Entonces, ¿cuántos valores son cuántos valores tienen que el GCD de I con 125 es igual a 1? Perdón. De 125 es igual a 1. Son todos los coprimos con 125. ¿Cuántos hay? Son todos, excepto los múltiplos de 5, los de la forma 5K. Entonces hay 125 menos los múltiplos de 5, que son 25, por lo tanto hay 100. Entonces llenamos aquí el conteo, perdón, el conteo lo llenamos con el valor de 100. Ahora, ¿cuáles son los valores que tienen de GCD igual a 5? Son los múltiplos, vamos a hacerlo así, de hecho son todos los múltiplos de 5 que no son múltiplos de 25. ¿Por qué? Porque si son múltiplos de 25, el GCD es por lo menos 25, el máximo común divisor. Entonces son todos, vamos a escribir así, todos los 5K excepto los 25K. ¿Ya? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos múltiplos de 5 hay? Hay 25. ¿Y cuántos múltiplos de 25 hay? Hay solo 5. Entonces da igual 20. Lo mismo nos preguntamos para el caso de 25. Va a ocurrir lo mismo. Son todos los múltiplos de 25 excepto los múltiplos de 125. ¿Cuántos múltiplos de 25 hay? 5. ¿Cuántos múltiplos de 125 hay? 1. En total, restando, que nos quedan 4, y aquí nos va a quedar solo 1 restante. Ok, entonces el resto del problema de la solución es igual. De hecho, lo único que queremos hacer aquí es llenar el mapa de los conteos directamente, sin estar calculando el GCD repetitivamente para todos los números, sino con una forma exacta. Y parece que sí encontramos un patrón para las potencias de primos. Simplemente voy a escribirlo aquí rápidamente. Para GCD de I, P a la K igual a P a la J, los valores son P a la K menos J, que son los múltiplos de P a la J, menos P a la K menos J menos 1, que son los múltiplos de P a la J más 1. ¿Ya? Vamos a poner el conteo C igual.
esto es la forma general y es fácil ver por qué se cumple. ¿Ok? Entonces, eh, para n' podemos llenar el mapa sin calcular el máximo común divisor repetitivamente. Entonces lo que les dije, ¿no? Para n igual potencia de primo, los valores del GCD son p a la 0, p a la 1 hasta p a la k. Y la cantidad de valores son las restas de estas potencias. Entonces el tiempo que toma es ddn log de ddn, porque estamos iterando sobre los divisores, y en total la complejidad es t por n. Pueden hacer el análisis un poco más en profundidad de los tiempos que toma, pero la idea es que se puede mejorar la complejidad de la solución anterior. Vamos a ver la solución rápidamente para la subtarea 3. Para la subtarea 3 simplemente sacamos una función aparte donde cuenta los pares, y simplemente lo que necesitamos es llenar el mapa de esa manera, porque la parte de contar los pares es igual. Simplemente pasamos un mapa como argumento y el conteo es idéntico a la solución anterior. Entonces lo que importa aquí es cómo se llena el mapa. Aquí empezamos con el divisor y empezamos con la potencia mayor, que es n. Para esto primero debemos hallar el valor de p y el valor del exponente, que los implementamos como funciones auxiliares, y simplemente llenamos el mapa repetitivamente con la fórmula que les dije. Entonces no hay nada adicional con respecto a esa solución, ese caso especial de las potencias de primo. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante de la solución de las potencias de primo? Es que pudimos llenar el mapa de los SD directamente sin calcular. Nosotros quisiéramos poder hacer eso para todos los valores de n en general. Y de hecho, sí es posible. O sea, si volvemos al caso general, queremos la cantidad de i tal que es SD de i con n igual de para cada valor de d. Me parece que aquí es, perdón, aquí es i sobre d. Vamos a avanzar hasta ese slide. Si SD de i con n es d, sí, solo sí podemos dividir para d ambos lados. Entonces la cantidad es la misma que la cantidad de valores coprimos con n sobre d. ¿Ya? Eso pueden hacer un ejemplo ustedes para convencerse, pero es una propiedad que se puede dividir a ambos lados para el máximo común divisor y se va a seguir cumpliendo. Entonces, ¿cómo calculamos la cantidad de números coprimos con n en general? Ya que eso es lo que hemos reducimos el problema a eso. Entonces esta función se conoce como phi. Es una función conocida llamada función de Euler. Y para calcularla eficientemente hay varias formas de calcularla, ¿no? Pero una forma es que podemos iterar sobre los factores primos de n y vamos acumulando la cantidad de los múltiplos. Entonces al final restamos esa cantidad del valor de n y lo que nos queda es la cantidad de números coprimos. En complejidad de tiempo se puede decir que es raíz de n en el peor de los casos. Nuevamente esa cota es extremadamente pesimista, y análisis que se muestra que este valor se puede calcular me parece que es n sobre log n o n sobre log n, dependiendo de cómo se implemente, pero en el peor de los casos, por la cantidad de divisores, podemos ver que es raíz de n. No voy a entrar en muchos detalles cómo del análisis de cómo se calcula la complejidad. Simplemente queremos aplicar esta forma de calcular phi a nuestro problema, al esquema de contar los pares. Entonces el contar pares queda igual. De hecho, toda la solución queda igual. Lo único que cambia es
que en el mapa de conteo GCD, para el divisor D, es phi de n sobre d. Entonces aquí iteramos sobre todos los divisores, como ven aquí, hasta la raíz de n. Y el mapa de conteo de d es la cantidad de coprimos con n sobre d, como ya vimos. Y lo mismo para n sobre d. De hecho aquí es una optimización para no estar iterando sobre todos los valores. Se hace hasta la raíz de n y se considera d y n sobre d. Entonces la solución queda igual. Simplemente calculamos phi de esta forma. Pueden investigar cómo es el cálculo de phi, pero es lo mismo que ya les expliqué, de que iteramos sobre los factores primos y restamos sus múltiplos. Ok, lamentablemente esta solución solo resuelve hasta la subtarea 3, es decir, para resolver la subtarea 4 nos falta un poco más, pero es una optimización muy pequeña. ¿Cuál es la complejidad? Ya sabemos que nos ahorramos el cálculo repetitivo del GCD. Para cada divisor de d calculamos phi, que lleva raíz de d. Entonces en total, haciendo todo este análisis, vemos que nos queda t multiplicado por n. Ahora, ¿qué es lo que nos impide resolver realmente la subtarea 4? Realmente es el hecho de que t va a crecer al nivel de n. En la subtarea 4 hasta la subtarea 3, t era un orden de magnitud menor a n. Para la subtarea 4 ya están igual en orden de magnitud. Por lo tanto, si t por alguna razón llega a ser mayor o igual a n, es probable que tengamos muchos casos repetidos de n. Si resolvemos el problema otra vez y otra vez repetitivamente para cada valor de n, estamos haciendo cálculos innecesariamente. Sería mejor resolver para todos los valores de n, y en cada caso de n que nos dé el problema, regresamos la respuesta en tiempo constante. ¿Ya? Entonces, ya vimos que para resolver el problema para el caso n igual i, toma O de i. Entonces resolver todos los i tomaría O de 1 más O de 2 más O de n, que es O de n cuadrado. Entonces, nuevamente esa cota no es exacta, o sea, es en el peor de los casos. Sin embargo, vemos cómo fuimos de n cubo log n, que fue como empezamos, a n cuadrado log n, a O de n cuadrado. En el caso cuando t es igual a n. Eso es lo que ocurriría con las soluciones. Entonces vamos a ver la solución para la subtarea 4. La solución ya final para la subtarea 4, como hemos armado. El contar pares sigue igual, lo del mapa del conteo sigue igual. Sin embargo, lo único que hacemos es, antes de leer todo, primero computamos, me faltó algo más. Computamos phi, así como precomputamos las respuestas para todos los valores de n, también precomputamos las respuestas para todos los valores de phi. Entonces precomputamos phi, precomputamos todas las respuestas para los valores desde i hasta n, y simplemente lo que hacemos cuando leemos el valor de n de la entrada es sacar el valor de n en tiempo constante. Y ya, esto es lo que resuelve hasta la subtarea 4. Ok, vamos a ver rápidamente cómo es que se resuelve la subtarea 5 brevemente, y por qué no se da para... ¿Por qué no la vamos a cubrir totalmente? Porque no encaja en nuestro esquema de solución totalmente. Que en este link está el editorial para el problema, es decir, unas explicaciones cortas para cada subtarea. La subtarea 4 básicamente es la misma solución que nosotros hemos estado haciendo, con un poco de notación distinta. Ahora, ¿qué es lo que cambia en la subtarea 5? La subtarea 5 dicen que las funciones f y g son multiplicativas, por lo que se puede resolver el problema calculando para las potencias de primo y multiplicando estos valores. ¿Qué son las funciones f y g? Las funciones f y g son la suma de los pares.
de los conteos de las parejas. Cuando el GCD son iguales, cuando no son iguales y cuando sí son iguales. Entonces, el hecho de que estas funciones sean multiplicativas sí nos permite resolver el problema mucho más rápido. Sin embargo, no es algo que nosotros lo hayamos definido como una función. De hecho, en la solución del mapa nosotros simplemente acumulamos estos valores. A esto es lo que se refieren con f y g. Perdón, no esto. Estos de aquí. Si acumulásemos estos valores por separado para todas las parejas, esas serían f y g. Y a eso se refieren con que esas funciones son multiplicativas. A nosotros en ningún momento se nos ocurrió definirlas como funciones por separado, simplemente los acumulamos esos casos en el total. Entonces no tenemos forma de partir ese total en dos funciones, ni se nos ocurrió, ni vimos así el problema. Por lo tanto, veo que es bastante poco intuitivo resolver el problema de esta forma. Entonces hasta aquí lo voy a dejar. Por favor lean el editorial si quieren entender el problema de una forma un poco más formal, un poco más distinta. Y el video de YouTube de la explicación del autor del problema también es útil. Entonces muchas gracias por estar en esta resolución.